buenas tardes. Dios me lo bendiga a todos y a cada uno de mis hermanos de la fe. Les saludamos en el bendito y poderoso nombre santo una vez más, en el que es, en el que era y en el que ha de venir, el Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Me enorgullece una vez más poder acercarme a todos y a cada uno de ustedes para compartirles una palabra conforme al corazón de Dios bajo su voluntad, sin transquiversar las escrituras, ni adulterar, ni aumentar una jota o una tilde. Pues esperemos que se encuentre bien de salud ahí donde usted se encuentra y esperemos que en esta hora linda de la tarde pueda preparar su corazón, pueda preparar su recipiente para que reciba palabra, maná del cielo, que esta palabra sea como pan al hambriento y agua al sediento, y todo aquel que haya acercado, se haya conectado, de repente cargado, enojado, triste, airado, como dice su palabra, venid a mí todos los que estáis cargados, cansados y airados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Así que en esta bendita, preciosa hora linda de la tarde, creemos una vez más que esta palabra enderezará a todo aquel que está torcido, que esta palabra levantará a todo aquel que está caído, y que esta palabra orientará a todo aquel que está descarriado, desorientado. Amén. Sobre todo, dará vida al muerto. Bueno, en esta bendita y preciosa hora linda de la tarde vengo a traerles la séptima parte de la enseñanza. Escucha la advertencia de Dios. Ahí donde usted está, puede decirle de repente a su hijo, a su padre, a su madre, de repente con quien está mirando esta transmisión o este video, pueda decirle, escuchemos la advertencia de Dios. Amén. Dios nunca llega antes ni después. Él siempre llega justo a tiempo, en el día, en el momento y en la fecha indicada, cuando uno lo invoca, cuando uno se acerca de todo corazón a Él. Amigo, amiga, hermano de la fe en Cristo Jesús. Pues en esta bendita, preciosa hora linda de la tarde, esperemos una vez más que el video salga bien, creo que ya está. Amén. Y vayamos rápidamente en esta bendita, preciosa hora linda de la tarde a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 31. Amén. ¿Cuál es el texto principal? En el libro de los Proverbios, capítulo 25, versículo 16, 17. Hallaste miel, pues come lo que te basta. No sea que hastiado de ella la vomites. Amén. Pues detén tus pies de la casa de tu vecino, de tu hermana, de tu hermano de la fe, de tu padre, de tu madre, de quien sea. No sea que hastiado de ti te aborrezca. Así que, amigo, esperemos que esté recibiendo palabra, esté aprendiendo a poner límites a sus malos pensamientos, a sus malos deseos, a sus malos actos, a sus malos, gloria sea al Señor, a sus malas acciones. Amén. Esperemos que sea de mucha bendición esta palabra. Pues ahora nos vamos a centrar en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 31, ya que esta parábola que nos dice el rey Salomón, lo vemos en el mundo, lo vemos en la sociedad, lo vemos en el barrio, en el vecindario, en la escuela, en todo lado. Vemos personas que no pueden detener sus pies, y una de ellas es que Dios, gloria sea al Señor, aborrece a los pies presurosos que van a hacer el mal, que van hacia el mal. Amén. Y hay muchas veces personas que están ahí todavía con esos pies presurosos a hacer el mal a su prójimo, a su amigo, a su amiga, a su hermano, a su hermana, a su vecino, a su vecina, a su padre, a su madre. Así que en esta bendita, preciosa hora linda de la tarde,
Esta palabra va a ser también para los hermanos de la fe. Amén. ¿Cómo es posible que en la iglesia hay hermanos con pensamientos satánicos, diabólicos, macabros? Y aquí hemos venido estudiando también en la enseñanza sobre en el libro de Segunda de Samuel capítulo 13, sobre Amnón y Tamar, cómo este hombre con pensamientos diabólicos, satánicos, pudo violar a su propia hermana. Amén. Y hoy vamos a entrar por ahí, amado hermano. Amén. Y gloria sea al Señor. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al amado, bendito, santo Espíritu de Dios. Señor, habla a tu pueblo, habla a tu iglesia, habla a tu remanente en esta hora linda de la tarde. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 31, dice: descendiendo pues Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba, dice la palabra, en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era como quien tiene, ¿qué cosa dice? Autoridad. Estaba pues él en la sinagoga, y había un hombre que dice, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó, gritó a gran voz, diciendo: déjanos. ¿Qué dice? Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Ahí nos quedamos. Pues, ¿qué dice la palabra del Señor? Que Jesús descendió a Capernaum, a la ciudad de Galilea, amados hermanos, y enseñaba como quien tiene autoridad en los días de reposo. Y el pueblo, la sociedad en la que se encontraba, se admiraban de su doctrina, porque su palabra era como quien tenía autoridad. Amén. Como una palabra que confronta a nuestras vidas, amado hermano. Pero dice la palabra que Jesús estaba en una sinagoga. ¿Qué significa sinagoga? Sinagoga significa congregación, una junta religiosa de los judíos en aquellos tiempos, o un templo, o un centro de adoración. Eso es lo que significa sinagoga. Pero hoy en día podemos ver conventos, iglesias, amén, parroquias, etcétera. Y la palabra del Señor dice que Jesús entró en una sinagoga, en una iglesia, en un templo, en un convento, en una parroquia, amado hermano, en donde de repente Él podría, gloria sea al Señor, enseñarles un poco más de lo que ellos estaban aprendiendo acerca de Él, porque la Biblia nos habla de Él, nos habla de sus enseñanzas, nos habla de sus parábolas, nos habla de sus milagros, nos habla de todo lo que hizo en la tierra cuando Él se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo estaba con nosotros, amigo, amiga. Amén. Entonces, Jesús quería, gloria sea al Señor, de repente enseñarles más de Él. Amado hermano, gloria sea al Señor. Y hay una palabra que me viene a la mente, Isaías, amado, no, un ratito. Aleluya. Puede abrir su Biblia en el libro de en el libro de Hechos, capítulo 8. Siempre le pido al Señor que sea dirigiendo y tomando el control. Esto no estaba aquí escrito, pero Dios por el Espíritu me dice que Jesús, gloria sea al Señor, dice que Jesús, ¿dónde estaba? En Capernaum, amén, y entró en una sinagoga, en un templo, en un convento, en una iglesia, para de repente enseñarles o oír algo de lo que el pueblo, la sociedad ahí, estaban ahí adentro escuchando la palabra. Pues Jesús, que dice, enseñaba. En el libro de Lucas,
capítulo 8, versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó, ¿qué cosa dice? Y fue. ¿Por quién? Por mandato de un ángel del Señor. Esta palabra no viene de mi propia voluntad. Esta palabra viene de parte de Dios, como usted puede venir oyendo la palabra con sueño, con revelación, con visión. Y luego le contaré el sueño que hoy tuve. Pues, amado hermano, dice que entonces Felipe se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. No sé para qué te hayas conectado, amado hermano, para recibir palabra o para mirar al predicador. Pero dice que este etíope vino, ¿para qué? Dice la palabra, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía pues sentado en su carro y leyendo, ¿qué dice? Leyendo la profecía de Isaías. Y el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Qué dice? Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe inmediatamente le oyó que leía, ¿qué dice? Al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Ahí está el problema. ¿Entiendes lo que estás leyendo? La palabra de Dios se discierne espiritualmente, porque el carnal no lo va a entender, no lo va a comprender. Por eso hay un líder, hay un mentor, hay un profesor, hay un maestro, hay un pastor, hay un evangelista que puede instruirlo, puede capacitarlo, puede hacerle entender lo que Dios quiere para su vida. Amado hermano, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿en quién la contará? ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, enviado por el Espíritu Santo, abriendo y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aleluya. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si creyere de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amado hermano, dice que la palabra del Señor, que este eunuco, este etíope, vino, gloria sea al Señor, para adorar. Y en el carro en el que él regresaba estaba leyendo el libro de Isaías, en que Isaías describe a nuestro Señor Jesucristo como una oveja mansa llevado al matadero, que no abrió su boca ante sus trasquiladores. Amén. Pues gloria sea al Señor. Y la fe, usted tiene que entender que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por la palabra del que está predicando su denominación. No, la palabra
La palabra es la que redarguye, la palabra es la que corrige, la palabra es la que instruye en justicia y no en injusticia, a fin que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces, amado hermano, este hombre creyó y por tanto le dijo: gloria sea al Señor. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, el etíope: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si creyeres tan solo de todo vuestro corazón, bien puedes. Y yo creo que usted puede ser bautizado. Yo creo que usted puede hoy ser hijo y no bastardo. Yo creo que hoy usted puede ser hijo y no ahijado. Yo creo que usted puede ser hijo de Dios y no un entenado, porque los hijos de Dios hacen caso a la palabra. Si la palabra de Dios te dice detén tu pie, usted detiene su pie. Si la palabra de Dios te dice detén tus brazos, tus manos, tus ojos, tu boca de la casa de tu vecino, de la casa de tu hermano, de tu pastor, de tu líder, entonces usted aprende a frenar sus labios, a frenar su boca, a frenar sus pies, porque no sea que hastiado nuestro Creador, nuestro hacedor de maravillas, se canse, se hostigue, se harte y como a Corea, a Datán y a Abirán nos trague la tierra. A su nombre, a su bendito nombre. Así que usted entiende qué cosa. Gloria sea al Señor, que este etíope fue enviado un ángel de parte del Señor aquí a Felipe para enseñarle las sagradas escrituras. Ahora regresemos en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 31. ¿Qué dice la palabra del Señor? Jesús descendió a Capernaum, a ciudad de la Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Enseñar. Y ellos se admiraban de su doctrina porque quien da la palabra, este hombre la da como quien tiene autoridad. Y estaba en la sinagoga. ¿Qué dice? Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, satánico, diabólico, macabro. ¿Qué hace un hombre de Dios en una iglesia endemoniado? Uno, porque no escucha la palabra, porque no, gloria sea al Señor, no pone por obra la palabra, amado hermano. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que en la sinagoga haya habido este hombre con un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, dice a gran voz, diciendo: déjanos, suéltanos, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Yo te conozco, sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús llegó a esta sinagoga, a una iglesia de repente común y corriente, como un pastor, un líder, un evangelista, un apóstol puede visitar su iglesia, lleno de la presencia, lleno de la autoridad, lleno de Dios y con el poder de Dios. Y usted tiene que entender que la presencia de Dios expone a los demonios. ¿Cómo tú puedes simplemente identificar a un endemoniado con la bendita presencia de Dios? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos a Gadara, se levantaron tempestades, vientos, lluvias, etcétera, para no llegar al lugar indicado en donde se encontraba este endemoniado de Gadara. Pero cuando llegó a Gadara, Jesús no habló, Jesús no dijo nada. Jesús pisó aquella tierra. Y yo creo que por medio de esta red, Jesús va a entrar a su casa, Jesús va a entrar a su hogar, Jesús va a entrar a su lugar de trabajo, Jesús va a entrar en donde usted se encuentra y va a empezar a limpiar cada rincón de donde usted se encuentra.
Y también asimismo Jesús va a empezar a limpiar su mente, su corazón, su alma, su espíritu. Jesús va a limpiar todo su ser. Y Jesús va a empezar a hacer una buena obra, amado hermano. Y cuando Jesús llegó a Gadara, como quien ha visto una piscina cualquiera, ¿verdad? Lanzas una piedra en la piscina y lo único que pasa es que unas ondas se mueven. Esa onda, ese poder sobrenatural que tenía el Hijo de Dios cuando pisó Gadara, los demonios, el diablo, los espíritus inmundos, los gobernantes, las huestes de maldad que gobernaban a este endemoniado gadareno dijeron: el que se ha acercado, el que ha llegado, no es cualquiera. Veo en él algo diferente. Y los demonios salieron a su encuentro. ¿Quién? El endemoniado, porque la presencia de Dios, usted tiene que entender que expone a los demonios, expone al endemoniado, a la endemoniada. Y es por eso que el endemoniado gadareno también dijo: gloria sea al Señor, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Has venido antes. ¿Qué dice? Él dice antes. Pero aquí dice en el libro de San Lucas capítulo 4, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. El otro dice antes, pero acá dice has venido para destruirnos. Y yo creo que Dios ha venido en esta hora, en este día, en este momento, para destruir toda obra del diablo, para deshacer todo argumento, para derribar toda obra del diablo, amado hermano. No sé cuántos lo crean en esta bendita y preciosa hora linda de la mañana. Usted no se va a ir como usted se ha conectado. Usted no se va a ir como usted, amado hermano, haya llegado. Amén. Y dice que el endemoniado gadareno dijo: has venido antes de tiempo para destruirnos. Ahí vemos que Jesús expuso la presencia de un endemoniado que habitaba en los sepulcros. Lo ataban con cadenas y con grillos y lo rompía con toda libertad. Pero llegó el Hijo de Dios, amado hermano, para sanar, para salvar, para restaurar, para reconstruir lo que el diablo ha venido destruyendo día tras día, meses tras meses, año tras año, amado hermano. Entonces Jesús, lleno de la presencia, llegó a Capernaum, a la ciudad de Galilea. ¿Lleno de qué? De la presencia. Como le dije, Jesús se fue al desierto para ser preparado, para ser moldeado, para ser capacitado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda atar al hombre fuerte, que es Satanás, que reina y gobierna este mundo entero. Vemos que en primera, en segunda, en tercera, no pudo vencer al Hijo de Dios. Incluso le ofreció los reinos, las maravillas de este mundo, y le dijo: a mí se me es dado, y a quien quiero le doy, si tan solo postrado me adorares. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque al Señor tu Dios servirás y solo a Él lo adorarás. Ahí es donde Dios, el Hijo de Dios, ata al hombre fuerte, amado hermano, en la tierra, para entrar al mundo, para entrar a la tierra. ¿A qué? A libertar a toda alma cautiva, afligida, menesterosa, para romper las cadenas, las ataduras, los yugos con su Santo Espíritu. Y así es como Jesús empezó a sanar, a limpiar, a curar, a levantar, a restaurar, a multiplicar, porque ya había atado al hombre fuerte en el desierto. Y ahora empezaba Jesús a caminar por las aldeas, por los pueblitos, por las montañas, por donde el Espíritu Santo le guiaba, como a Felipe, porque él se dejaba guiar por un ángel. El ángel le dijo: Felipe, corre, ve y acércate al carro. Acércate a ese carro, Felipe. Y no es casualidad que yo venga trayendo este bendito y santo evangelio por séptima parte en este día. Y dice que Jesús, lleno de la presencia, entró a la sinagoga, entró al templo, entró a la iglesia. Pero resulta que si uno está en la iglesia,
Si uno congrega en una iglesia, uno tiene que ser limpio, uno tiene que ser restaurado, uno tiene que ser santificado por el poder de la palabra y con su Santo Espíritu. Pero ¿qué hacía un endemoniado gadareno aquí en esta sinagoga? ¿Qué es lo que hacía, amado hermano? Gloria sea al Señor. ¿Qué es lo que hacía? Pues Jesús enseñaba, y Jesús de repente quería enseñarles, amado hermano. Como un pastor, un líder de otra iglesia viene, escuche, gran conferencia, gran fiesta espiritual, y llaman pastores, invitan apóstoles, sacerdotes, etcétera, etcétera. Y cuando viene empieza a enseñar a través de la palabra. Pero la palabra es la palabra como una espada de doble filo. Como una espada de doble filo que discierne los pensamientos, parte de las coyunturas del tuétano, amado hermano. Y Jesús empezaba a predicar y a enseñar, y en eso que enseñaba y predicaba, un hombre con espíritu de demonio inmundo exclamó: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Pues has venido para destruirnos. Has venido para destruirnos. ¿Por qué este hombre con espíritu inmundo, amado hermano, expresa estas palabras? ¿Has venido para destruirnos, Jesús Nazareno? ¿Qué tienes con nosotros? Eso es lo que hoy en día pasa con los hermanos, Hermano, ¿qué tienes conmigo? Toda la vida te agarras conmigo. El problema no es el predicador, el problema eres tú. El problema es él. El problema son ellos, que la palabra, amado hermano, está efectuando en su vida cotidiana o en su vida diaria. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes conmigo? Suéltame, ya, suéltame. Pero es la palabra, es la palabra, es la bendita y santa palabra del Eterno. ¿Qué tienes con nosotros, pastor? ¿Qué tienes con nosotros, líder, maestro, evangelista, lo que sea? ¿Has venido para destruirnos? Libro de San Juan, Libro de San Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Juan capítulo 1, versículo 8. 3:8. Porque el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, desde que se creó, se rebeló contra su hacedor, contra su creador. Porque el que practica es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer toda obra del diablo, toda obra del diablo. ¿Y qué hacía un hombre con espíritu inmundo, hermano, hermana, que me estás oyendo? ¿Qué hacía un hombre con un espíritu de demonio inmundo en las iglesias, en el templo, en el convento? ¿Qué hacía? Se supone que si uno va a una iglesia, uno va a confesar sus pecados, a arrepentirse y a decirle al Señor: Señor, ya no vuelvo más a hacer esto. Perdóname, hoy te acepto en mi corazón como mi único Rey y Salvador. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. Entonces, este hombre no había nacido de nuevo. Este hombre no había matado a su viejo hombre. Este hombre no había desechado la vieja naturaleza. Todavía seguía
acarreando cosas del mundo. Me dejo entender. Y en la iglesia, en el templo, en el convento, en el lugar que estaba, nadie se daba cuenta. Hola hermano, muy buenas tardes. Hola hermana, ¿qué tal hermano? Bien, sí, todo bien aquí hermano, gloria a Dios. Pero no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Ante todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel. En algún momento tendremos que rendir cuentas. Y este hermano en la iglesia, amado hermano, nadie se daba cuenta de lo que hacía. Un endemoniado más. Podemos tener endemoniados en la calle, en los barrios, en los vecindarios, por aquí, por allá, pero en una iglesia, ¿cómo es posible eso? Falta de visión, falta de presencia, falta de santidad, porque los demonios habitan en la inmundicia. Quien le habla, rescatado de las adicciones, los demonios me tenían en la inmundicia. ¿Me dejo entender? Y las tinieblas no tienen amistad con la luz. Las tinieblas no prevalecieron, dice la palabra, contra la luz de Cristo. No permanecieron. Y aquí Jesús se admira. ¿Cómo que en una iglesia nadie se haya dado cuenta de este endemoniado o de esta endemoniada? De este hombre o de esta mujer con este espíritu de demonio inmundo. ¿Por qué? Si ustedes harán mayores cosas de las que yo hice, y estas señales seguirán a los que creen en mí. Echarán fuera demonios, limpiarán leprosos, pondrán la mano sobre los enfermos. Esto. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? En mi casa será llamada casa de oración y ustedes todo la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí estaba un ladrón dentro de la casa del templo de Dios. Y dice que cuando Jesús entró al templo, dijo: mi casa será llamada casa de oración. Y todos ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Y sacó, dice, su látigo y empezó a castigar a todos los cambistas, a todos los negociantes. Porque hoy en día vemos más pastores lucradores, evangelistas, lo que sea, que cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza, porque ama más lo terrenal que lo espiritual, lo material que lo celestial. ¿Hay alguien que pueda alabar a Dios en esta bendita y preciosa hora linda de la tarde, siendo las 5:23? ¿Me dejo entender? Y hay esto hoy en día. ¿Me dejo entender? ¿Cómo es posible que mi casa de oración la hayan vuelto altar para payasos? Altar que parecen escenarios de fiestas patronales con luces psicodélicas, donde hoy en día se canta música cristiana en salsa, en cumbia, en chicha, en guayno, y todo lo han cambiado, las letras nada más, pero con el mismo estilo, con el mismo sonido del mundo. Pero como le digo, la presencia de Dios expone al demonio, amado hermano. Y Jesús llegó a una sinagoga y habla un endemoniado cuando empieza a enseñar, cuando empieza a predicar con toda autoridad. Porque dice la palabra, porque su palabra era como quien tiene autoridad. Y todos estaban tranquilos, todos se abrazaban, todos estaban ahí. Pero ahí estaba un hombre con un espíritu de demonio inmundo. Como en el libro de Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo dice: de cierto se oye que hay tal fornicación que ni aún se nombra en los gentiles como acá. ¿Cómo es posible que el que tal tiene a la esposa de su padre como su mujer? Pero qué abominación es esta, qué aberración, qué iniquidad, qué depravación.
¿Cómo es esto? Todos tranquilos porque no hay presencia de Dios. Carece la presencia, carece la visión, amado hermano. Y ahí estaban todos tranquilos. Y Pablo dice, y no debería más bien, gloria sea, y todos ustedes están envanecidos, orgullosos, encima de ciegos, orgullosos, porque miraban que el hermano, que la hermana, que el pastor o la pastora o el líder estaba haciendo lo malo y le estaban aplaudiendo a su bendito pecado. Lo digo bendito porque imagínense, era un maldito pecado, pero gloria sea al Señor. Vamos a decirle a su bendito pecadito que tenía como Elí. Él sabe del pecado. Él sabe el pecadito que él tiene, que él sabe que no será expiado jamás, ni con ofrenda ni con holocausto. Pues vamos a decir, su bendito pecadito que tenía ahí guardado como Acán, las 30 monedas de plata, lingote de oro, el manto babilónico, ahí escondido, ahí. Nadie sabe, solo yo sé. En el día y en la hora indicada sacaré la plata, sacaré el oro, sacaré y me haré un negocio, esto, pero no hay nada oculto. Pues amado hermano, y ustedes todos están envanecidos, orgullosos, que no hay otra iglesia como la de ustedes, donde se acepta pecaditos. Sí, Pablo, aquí pues nosotros demostramos el amor de Cristo. Dios es amor. Claro, Dios es amor. Pero si Dios es amor, también Dios te confronta y te dice la verdad, que la paga del pecado es la muerte, y si te arrepientes te restaura. Me dejo entender, ese es amor, corregirte, exhortarte. Por eso dice en Tito, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Y la iglesia de Corintio estaba ya de más, estaba por demás. Era una iglesia liberalista, como disculpando la palabra, la iglesia católica romana y muchas sectas diabólicas donde están con falda corta, con aretes, se pintan la boca, se pintan las cejas, se depilan las cejas. Amado hermano, se ponen unos polos Scott cortos que se muestra todo. Iglesias liberalistas. Y ahí, amado hermano, todos ellos estaban orgullosos, envanecidos, porque no había otra iglesia como ella, la iglesia de Corintio. Y es que hoy en día usted tiene que entender que hoy en día el hombre está acostumbrado a oír y a oír una palabra que endulce su oído y que alimente su ego. Y el hombre también quiere ir a un lugar, a una iglesia en donde le dejen, pues, amado hermano, hacer sus fechorías. Y que no lo hostiguen, no lo cargoceen, no lo molesten. Me dejo entender, por eso aquí dice, ¿qué tienes con nosotros? Porque el hombre está acostumbrado a que nadie le diga nada. Y lo digo por experiencia. El hombre o la mujer está acostumbrado a que nadie le diga nada. Nada. ¿Qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno. ¿Qué tienes, oh predicador? ¿Has venido para destruirme? ¿Has venido para qué? ¿Para sacar a luz mi pecado? Abra su Biblia rápidamente en el libro de... En el libro de Primera de Reyes. Mira, otro texto bíblico que ni estaba aquí marcado. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 24. ¿Qué dice la palabra del Señor? La mujer de Elías y la viuda de Sarepta. Aleluya. 17:8. Elías y la viuda de Sarepta. ¿Quién era la viuda de Sarepta?
Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Por palabra de quién estaba haciendo esto Elías? ¿Por mandato suyo o por palabra de Jehová? ¿Esta palabra quién la trae? ¿El predicador? ¿O esto mismo viene del mismo maná del cielo? Aleluya. Y así es como... Y ella respondió: vive varón Jehová tu Dios, que no tengo... ¿Qué dice? Mire, escuche, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leñas para entrar. Mire, ahora recogía 2 leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que luego, ¿qué cosa? Muramos. No, para que luego comamos y nos dejemos morir. ¿Qué le dije? Que Dios nunca llega antes ni después. Él siempre llega justo a tiempo. Esta mujer viuda tenía solamente lo poco que tenía para ella y para su hijo. Pero por mandato de Dios, Dios le dice a Elías: corre, ve a la ciudad de Sarepta de Sidón, que allí yo tengo una mujer viuda que te va a sustentar. Pero Elías diría: pero wow, ¿cómo es eso, Señor? Esta señora tiene solamente, ¿qué dice? Solamente tiene un poco de aceite en una vasija y un puñado de harina. Es que usted tiene que entender que nosotros caminamos por fe y no por vista, que llamamos las cosas que no son como si fuesen. Usted tiene que creer que hoy puede recibir un milagro. Usted tiene que creer que usted puede recibir sanidad hoy a través, mientras que se está soltando la palabra. Mientras que se está soltando la palabra, usted tiene que creer, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando Elías le dice: prepárame para mí primero y luego coman tú y tu hijo, usted tiene que recibir la palabra. Y ahí le dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue. ¿Qué dice? Ella fue e hizo conforme el varón de Dios le dijo. Pero ¿será cierto? Marta, corre, ve y abre la tumba. Abre. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero Señor, pero no se trata de pero. Pedro, lanza la red una vez más. Lánzala en mi nombre. Has venido lanzando la red durante tanto tiempo a la derecha. No es a la derecha, es a la izquierda. No es adelante, es atrás. Por eso está la palabra. Porque la palabra te direcciona, te conduce, te encamina, te prepara y luego te bendice. A su nombre. A su bendito nombre. Y ella fue por mandato del varón, porque venía palabra de parte de Dios, y preparó. Entonces ella se fue como le dijo a Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Pero mira, más adelante, ¿qué dice? Que estamos viendo que había ¿cómo es posible que haya un hombre con espíritu de demonio inmundo en la iglesia? ¿Para qué un hombre va a una iglesia? Para encontrar la salvación, para encontrar sanidad, para encontrar respuesta, para encontrar alguna u otra cosa de parte de Dios. Yo no sé con qué fin te hayas conectado, con qué fin estés viendo esta transmisión, este video. Pero, gloria sea al Señor, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del alma de la casa, de la ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. ¿Quién estaba enfermo? El hijo.
Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo contigo, varón de Dios? Wow. Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo. Wow. Una vez más, ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis pecados, mis iniquidades, mis inmoralidades, mis atrocidades? Y encima para hacer morir a mi hijo. Porque hay mucha gente que quiere la bendición, quiere la multiplicación de aceite, la multiplicación de harina, pero no quiere, ¿qué cosa? Confesar su pecado. No quiere apartarse del mal. No quiere dejar de hacer lo malo, pero sí quiere la bendición. Pero sí quiere la respuesta. Pero sí quiere la salvación. Pero sí quiere esto, ¿pero qué? Pero tú primero tienes que alejarte del pecado. Porque el pecado acarrea maldición, acarrea tristeza, acarrea dolor, acarrea angustia. Y el pecado trae la muerte. Y su hijo murió, ¿por qué? Porque esta mujer estaba en pecado, estaba en iniquidad, estaba en maldad. Por eso que tarde o temprano el malo será castigado. Y el malo viene de maldad. ¿Y qué dice? Pues has venido para traer a memoria mis pecados y hacer morir a mi hijo. Luego Elías resucita a su hijo. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú sí eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Que la palabra de Dios es verdad en tu boca. ¿Quién lo envió? Corre, ve a la casa de la viuda de Sarepta, que ella te va a dar de comer, te va a mantener, y tú le vas a multiplicar los panes y los peces, y luego morirá su hijo. Y entonces ella entenderá por qué yo la envié. Yo te envié para que tú la bendigas, pero asimismo para que esta mujer confiese su pecado, para que esta mujer confiese su maldad, su iniquidad, y se aparte de ella. Porque cuando muere su hijo, ella confiesa. No esperes una tragedia. ¿Cuál es el mensaje? Escucha la advertencia de Dios. Escuchemos la advertencia de Dios. Cuando murió su hijo, es ahí donde ella recién dice, porque ella dice, ella es consciente. Wow. ¿Se acuerdan que tuve un sueño hace poco en una casa que había una silla de ruedas? En el día de ayuno, amado hermano. Esta mujer le quedaba solamente un poquito de aceite, un poquito de harina, y se estaba yendo a recoger un par de leñas para que luego coma ella y su hijo, ¿qué dice? Y luego muramos. Porque uno sabe en qué condición está, uno sabe cómo está delante de Dios, bien o mal, más o menos. Y esta mujer ya había dado todo por perdido, pero Dios llegó justo a tiempo. Vengo por mandato de Jehová, prepárame esto, y que la harina y el aceite no cesarán, sino se multiplicará. Pero después que le multiplica, amén, porque que ella hubiera confesado, siervo, varón de Dios, he aquí que mi hijo tiene una enfermedad, esto, pero no, ella encubrió, ella no confesó. Y después que Elías, como a Dios no se le escapa nada, Elías multiplica los panes, la harina, el aceite, y se llena toda su casa, ella contenta. Luego de la bendición se muere su hijo. Wow, no vas a confesar tu pecado, no te vas a apartar de hacer lo malo, vas a seguir con lo mismo. Wow. Y ahí es donde ella le dijo a Elías cuando muere su hijo, pero si ella ya sabía que iba a morir, ¿por qué se molestó con el varón? Si el varón le multiplicó la harina y el aceite, porque si ella ya sabía que iba a morir. Porque como no había harina, como no había aceite, iba a morir. Pero ahora que hay aceite y hay harina,
entonces no deberían morir, no deberían morir. No creas que porque estás siendo bendecido, no creas que porque estás siendo engrandecido, porque Dios te está ensanchando, no creas que, amado hermano, estás bien delante de Dios. Satanás le ofreció a Jesús los reinos y todo lo que había en esta tierra, si tan solo postrado le adorare. Así que no porque mires un hermano bendecido, wow, Dios está con él. No, ojo, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, dice la palabra. Y después que ya había aumentado la harina y el aceite, ahora le dice, cuando muere su hijo, le dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Qué pasó? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, mis pecados y hacer morir a mi hijo. O sea, yo he venido para hacer morir a tu hijo, para hacerlo caer postrado en una cama, en una silla de ruedas. Yo he venido para hacer eso. ¿Estás segura? Yo vine por mandato de Jehová. Corre, ve a la casa de la viuda de Sarepta, que ella te sostendrá. Gloria sea al Señor. Y agarró, amado hermano, al decirle, ha venido por mis pecados. Bueno, mujer, tu boca está diciendo, ¿qué cosa? Que estás en falta delante de Dios. Estás en falta delante de Dios y de los hombres. Redime tus pecados. ¿Qué le dijo Daniel a Nabucodonosor cuando tuvo el sueño? Mira, Nabucodonosor, recibe mi consejo, por favor. Redime tus pecados. ¿Para qué? Para que te sean perdonados. Haz buenas obras, ayuda al pobre, al afligido. Pero ¿qué pasó con Nabucodonosor? Nabucodonosor decía, ¿no es esta la gran Babilonia, la que yo he levantado con mi poder para la gloria de mi majestad? Perdón. Y aun cuando la palabra estaba en su boca, vino una voz del cielo y le dijo, a ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, el reino te es quitado. Recibe mi consejo, rey Nabucodonosor. Y, amado hermano, ¿has venido para traer a memoria mis pecados y hacer morir a mi hijo? Y Elías oró por el niño. El niño se sanó, gloria sea al Señor. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. ¿Qué dijo? Tu hijo vive, amado hermano. Gloria sea al Señor. ¿Y qué dice la mujer entonces? La mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres el varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Porque le dijo que iba a multiplicar la harina, el aceite, pero murió su hijo. Pero le dijo, redime tus pecados. Escucha mi consejo. Detén tus pies, detén tu mano, tu boca, tu lengua, tus brazos, a todo lo malo que estás haciendo hasta el día de hoy. No sea que Dios, hastiado de ti, cansado de ti, harto de ti, traiga a memoria tus pecados y sean consumidos, como lo dijo a Coré, Datán, Abiram. Apártate, Moisés, porque ya me cansé, me harté, lo voy a consumir. Acepta mi consejo. Y la viuda, podemos ver, entender qué cosa, que habrá confesado, habrá redimido sus pecados, porque luego dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová de verdad está en tu boca. Porque de lo contrario hubiese muerto el hijo de esta viuda y no hubiera vivido, amado hermano. Pero no, Dios lo restauró, lo levantó con el poder de Dios, Elías. Y ahora regresemos. ¿Qué dice? Has venido para traer a memoria mis pecados. Libro de Lucas, capítulo 4.
déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Cómo es posible que un endemoniado gadareno, un hombre con espíritu de demonio inmundo, esté en la iglesia? Porque el verdadero hombre de Dios, cuando llega a un territorio, cuando llega a un lugar, cuando llega a una iglesia, tiene que manifestar el poder de Dios. Tiene que haber restauración, tiene que haber sanidad, tiene que haber liberación. ¿Me dejo entender? Porque cuando Cristo llega a un lugar, todo tiene que cambiar. Nada puede volver a ser igual. Jesús pisó Gadara y el endemoniado fue sano. Si hoy tú le dejas entrar a Cristo en tu corazón, tu familia, tu salud, tu trabajo puede cambiar, puede ser restaurado a su nombre. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Has venido para traer a memoria mis pecados, mis iniquidades? Y Jesús le dice a este hombre con espíritu de demonio inmundo: sí. ¿Por qué? Porque he venido durante tiempo enviándote líderes, enviándote pastores, enviándote mentores, enviándote maestros, para que dejes de hacer ese pecado, para que dejes de caminar por ese lugar que se te ordenó que no caminases, para que dejes de andar con esas malas amistades, para que te vuelvas a mí y yo te restaure. Pero no, sigues encubriendo tus pecados, sigues encubriendo tus maldades, tus iniquidades, y creíste que nadie te lo iba a descubrir. ¿A poco no se te dijo que no hay nada oculto delante de mí? Amdalama Sharabaquía, que todas las cosas están desnudas delante de mí. ¿No se te dijo eso? Yo te conozco, sé quién eres. Los demonios saben quién eres tú. Tú no tienes por qué estar demostrando a nadie lo que tú eres. Tú sabes lo que Dios ha hecho en ti. Pero hoy en día vemos en una iglesia, porque viene un pastor con una camisa de repente un poco percudida, con un terno viejito, y dice: wow, ¿y ese qué palabra traerá? ¿Acaso el terno es el que va a predicar? ¿Acaso la camisa, la corbata, los zapatos es lo que va a predicar? Cuando estés en medio de gobernantes y autoridades y magistrados, yo mismo en aquel instante, dice la palabra, pondré palabras en tus labios, y será el Espíritu Santo hablando por tu boca, no tú. Pero hoy en día nosotros, ¿qué cosa? Estamos buscando predicadores que por la apariencia creamos que sí trae sí, wow, este parece siervo internacional. ¿Pero qué? Pero este siervo cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza, porque no manifiesta, ¿qué cosa? Señales, prodigios, liberación, sanidad. Llega al altar, llega a la iglesia y todos igual, endemoniados. Nadie meditó, nadie recapacitó, nadie reflexionó, todos iguales, todos endemoniados. ¿Qué tienes con nosotros? Pues he venido a sanarte, he venido a liberarte, he venido a alinearte, he venido a conducirte, porque estás más perdido que la mamá de Marcos. ¿Cuántos vieron esa caricatura de Marco buscando a su mamá? Estás más enfermo de lo que estás. Amnón, hermana de Tamar, hermano mío, hermano de mi corazón, no hagas tal vileza, no hagas tal violencia, no me deshonres, porque tú también serás visto como perverso en todo Israel. Hermanos dentro de la iglesia que están deshonrando a Dios, están deshonrando a Dios, están deshonrando a Dios y están haciendo quedar mal a la casa de Dios, el templo de Dios, el lugar santo, que están subiendo a los altares en pecado, en falta, en fornicación, en adulterio. Se van a la discoteca, van a la cantina, se masturban,
están teniendo intimidad aún no siendo bautizados, aún no siendo casados, y así están. Y eso está trayendo maldición, está trayendo pecado, porque un poco de levadura leuda toda la masa. A su nombre. ¿Me está entendiendo? ¿Qué tienes con nosotros? Y ahí estaba este endemoniado con espíritu inmundo. Gloria sea al Señor. ¿Y por qué este hombre con espíritu de demonio inmundo no dijo eso en esa sinagoga ante el líder, ante el maestro, ante el apóstol, ante el evangelista que está delante de todos ellos? ¿Por qué no dijo esto? ¿Qué tienes con nosotros, predicador? ¿Qué tienes con nosotros, pastor? ¿Qué tienes con nosotros, mentor, líder? ¿Qué tienes? ¿Por qué tuvo que decir este hombre con espíritu de demonio inmundo a Jesús y no a él, a ella o a ellos? ¿Por qué a Jesús? Porque Jesús cargaba la presencia de Dios y los demonios eran expuestos. Porque vivimos una vida de apariencia, con camisa, con corbata, con Biblia, con terno, pero no cargas presencia de Dios. ¿Me dejo entender? No cargas la presencia de Dios, no cargas la visión de Dios, no tienes el don de discernimiento del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien revela todas las cosas. ¿A poco Pedro le dijo a Ananías y a Zafira: ¿por qué has engañado al Espíritu Santo, Ananías? ¿No habías vendido la propiedad, la heredad? ¿Y el dinero que vendiste? Sí, aquí está. ¿Y el resto? ¡Pum! Don de discernimiento, don de visión, por sueño, por revelación. Porque hemos llegado a un nivel de conformismo, amado hermano. Un nivel de conformismo. Muchos conformistas en la iglesia. ¿Qué tienes con nosotros? Tenemos que esperar de repente que venga otro. Aleluya. Tenemos que esperar que venga otro líder de otra iglesia para sacar el pecado oculto que hay dentro de tu iglesia. Tenemos que esperar que venga un congresista, un nuevo gobernante, un nuevo político, y que empiece a sacar los cuchitos guardados que el otro nunca los sacó. ¿Por qué? Porque son, ¿qué cosa? Son hacedores de maldad, como dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 1, 24, que se complacen en los que hacen maldad, se complacen en lo malo. Gobernantes, políticos, magistrados, presidentes, coroneles, comandantes, jueces, fiscales, que se complacen en lo malo. Pero va a llegar el momento en que Dios va a levantar un juez, un fiscal, un coronel, un comandante que no se va a complacer con tu iniquidad, que va a empezar a sacar todo cucho, todo lo malo, todo lo escondido, y van a empezar a decir: ¿qué tienes con nosotros? Por eso les conté un sueño donde miré que, eso fue hace poco, donde había un grupo, y era como un líder, no sé, de un grupo de personas, el otro un líder ahí, pero el otro era malcriado, prepotente, problemático, iracundo, en cuya presencia estaba con un polo negro todavía. Y yo estaba ahí, pero no trataba de contender. Pero de repente vinieron hombres altos, agarrados, y lo chaparon a ese hombre. Lo agarraron porque este hombre, como Acán, era como un líder, no sé, o algo, pero todos estaban ahí y nadie decía nada. Algunos que otros, como Coré, Datán, Abirán. Y en un 2x3 lo agarraron y pum, 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 lo pusieron cadena, lo pusieron grillos, esposas, pum, boca para abajo.
ahí enmarcado ahí contra el piso. ¿Ah? ¿Has venido para destruirnos? ¿Qué tienes con nosotros? Porque Él es quien abre su boca y de su boca sale una espada de 2 filos para herir a las naciones con vara de hierro. Él es quien pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Es su palabra, su palabra, su palabra. No tendrán dioses ajenos, su palabra. No las adorarán, su palabra. No las venerarán, su palabra. Yo soy Dios fuerte, celoso, su palabra. Que visito la maldad, su palabra. Por primera, segunda, tercera, cuarta generación les ha venido esto porque ustedes se complacían en lo malo y no en lo bueno, porque llamaron a lo bueno malo y a lo malo bueno, sabieron a lo amargo por dulce y a lo dulce por amargo. Ay de aquellos que llamen a lo malo bueno. ¿Qué tienes, Jesús Nazareno? ¿Qué tienes con nosotros? Has venido para destruirnos. Has venido para arrancarnos, para despojarnos. Sí, porque en un momento, dice Jeremías, hablaré a pueblos, naciones, para arrancar, para cortar, para plantar, para edificar. Aleluya. No sé a cuánto Dios le estará hablando en esta bendita y preciosa hora linda de la tarde. Pero si ese pueblo se convirtiera en su maldad, la cual yo he hablado, y se volvieren de sus malos caminos, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. He aquí el sembrador salió a sembrar la buena semilla. ¿Dónde caerá hoy la palabra de Dios? ¿En un buen corazón o en un corazón de piedra? ¿Dónde caerá hoy la palabra de Dios? No esperemos que caiga entre espinos, entre pedregales, sino que caiga en tierra fértil y dé fruto a 100 por 1. A su nombre. Siento la presencia de Dios en este lugar. Amado hermano, gloria sea al Señor. ¿Qué tienes con nosotros? No es que yo tengo algo contigo, sino que tú vives una vida de apariencia. Tú vives una doble vida. Tú llevas una vida de fingimiento como la mujer de Jeroboam. Oh, mujer de Jeroboam, ¿por qué vienes a la iglesia con falda, con Biblia, con corbata, con todo, pero vives haciendo lo mismo? Vives pecando y 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 pecando. ¿Hasta cuándo? Mujer de Jeroboam, ¿por qué vienes disfrazada? ¿Por qué finges ser otra? Eres hija del diablo, porque los que practican el pecado son del diablo. Ojo que es la palabra, no soy yo. El que practica el pecado es del diablo. Porque si yo acepté a Cristo en mi corazón, yo ya no puedo practicar el pecado. Tengo que alejarme del pecado, tengo que hacer lo posible, tengo que esforzarme, tengo que poner un stop, tengo que poner un límite a mis malos pensamientos, a mis malos deseos, a mis malas acciones, que mañana más tarde me va a traer malas consecuencias. A su bendito nombre. ¿Has venido para destruirnos? Sí, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo, toda obra de iniquidad, amado hermano. Pero ahí estaba este hombre con espíritu de demonio inmundo en la iglesia, como en el barrio, como en el vecindario, como en la sociedad, como en la policía, como en el gobierno. Y Dios le va a salir al encuentro. Dios le va a salir al encuentro un hombre cuyo pensamiento no son complacerse en lo malo, cuyo pensamiento no es complacerse en el abuso, en el maltrato, en la injusticia. O no se olvide que Dios dice Romanos 13 que toda autoridad está dispuesta por Dios. Sométanse a toda. Romanos capítulo 13. Sométanse todas las personas.
Sométase toda persona a las autoridades superiores, sean reyes, sean políticos, gobernantes, comandantes, generales, policías, serenazgos, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, si hay una autoridad, está esa puerta puesta de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo que está establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, los gobernantes, los políticos, los comandantes, los coroneles, las policías, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza para ella. A su nombre. ¿Qué tienes con nosotros? La palabra dispara para todo lado, amado hermano. Y cuando estábamos ahí, cuando miré que los tumbó, cuando tumbó, amado hermano, ¡pum!, aquellos hombres soberbios, ¡plá!, en un 2x3 nomás, hermano, con cadena, con grillo, va ese para abajo, ¡pum! Porque antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída viene la altivez de espíritu. Aquí nadie más que nadie, mejor que nadie, todos somos iguales delante de Dios. Tenemos que ser mansos y humildes como una paloma, pero también astutos como una serpiente. ¿Por qué astutos como una serpiente? Porque tenemos que aprender a ver quién nos quiere agarrar de tontos, quiénes quieren abusar de nuestra hospitabilidad, quiénes quieren tomarnos el pelo. A su nombre. Y ahí estaba ahí, después que lo pusieron así, una voz del cielo, no una voz del cielo, sino que uno de los mismos de ese grupo, de esa mafia o de esa rondera o de lo que sea que estaban ahí, decía, como decían, en el mundo le dicen el barbón, el bravo, le dicen al eterno, los pandilleros, los delincuentes, el barbón, le dicen el bravo. Y estábamos así, digo, ese varón viene con el de arriba, viene. Y ahí se apareció, gloria sea al Señor, ahí en plena calle se apareció una refrigeradora en cuya presencia estoy. Y cuando abro la refrigeradora había torta. Y supuestamente en la palabra de Dios dice que Elías se escondió cuando Jezabel fue y dio orden para matar a Elías. Así me hagan todos los dioses si hoy no tengo la cabeza de Elías aquí. Y Elías huyó, se escondió como todo hombre de Dios que le hace frente al diablo, que le hace frente a los demonios, que mantiene la postura, que mantiene la sana doctrina. Fue qué cosa, perseguido. Pero ¿por qué usted, pastor, líder, mentor, no lo persiguen? ¿Por qué usted no le hacen la guerra? Porque usted predica un evangelio acomodado, un evangelio, gloria sea al Señor, al gusto del oyente, para alimentar su ego, para endulzar su oído, para que le den una ofrenda. Pero el que predica la palabra sin condición, sin conveniencia, por nada, tal y como es, amado hermano, entonces tendrás guerra, tendrás conflicto, tendrás lucha, te aborrecerán. Y Elías se escondió y vino un ángel para fortalecerlo y le preparó una torta cocida y le dijo: Elías, levántate y come porque el largo camino te resta. Y Dios te dice: come y bebe porque el largo camino te resta. Escucha la palabra de Dios, escucha la bendita palabra de Dios, porque es la palabra la que te va a limpiar, te va a sanar, te va a restaurar, te va a levantar, te va a reconstruir, te va a fortalecer y sobre todo te va a bendecir. A su nombre. Y ahí estaba yo y había torta y empecé a comer. Elías Tisbita, Elías que hacía descender fuego del cielo, amado hermano. ¿Qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Yo te conozco, sé quién eres el santo. Wow, santo, santo, santo. En los cielos le dicen santo, en la tierra le dicen santo, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero, el último, el Shaddai, el Elohim, el Kairos.
el omnisapiente, el omnipotente, el omnipresente, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que solamente Él es el Dios en los cielos y en la tierra. Y lo verán venir con gran poder y gloria todos los que lo atravesaron, todos los que lo crucificaron, todos los que le dieron de beber vinagre. Pero hermano, yo nunca hice esas cosas. Con tus hechos, con tus malas acciones, con tu mal comportamiento, es como una bofeteada para el maestro. Es como un látigo para el maestro. Es como que le pusieses una corona de espina. Aleluya. No sé a cuánto Dios le esté hablando en esta bendita y preciosa hora linda de la tarde. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia, amado hermano, tengamos hermanos atados, encadenados, aprisionados a cárceles oscuras, y nosotros que somos hijos de Dios, con el poder de Dios, libertarlos, sanarlos? Aunque no es por nosotros, no es de quien quiera, de quien corre, es de quien Dios quiera tener misericordia. Pero cuando Jesús entró a la sinagoga, este hombre con espíritu de demonio inmundo dijo: ¿qué tienes con nosotros? Porque nadie de la iglesia pudo libertar, nadie de la iglesia que estaba ahí en la sinagoga pudo identificar a este endemoniado. Nadie de la iglesia pudo darse cuenta de lo que hacía este hombre a las espaldas. Pablo, preso, alejado del Corintio, de la iglesia de Corintio, de cierto se oye. ¿Cómo es eso? Que hay tal fornicación. Y todos ustedes, los que he venido amonestando, enseñando, corrigiendo, todos ustedes están envanecidos porque cambiaron la sana doctrina por porquería. A su nombre. Empezaron en el espíritu, terminaron en la carne. Todos ustedes están envanecidos porque la iglesia se han vuelto liberales en el mundo entero. Todo lo que hacen para que la iglesia se llene, para que los jóvenes se multipliquen, y que creen que porque tienes una iglesia bonita, la gente que entra ahí, que se amontona, se va a ir al cielo. Mejor es que tengas 5 o 10 ovejas preparadas, rectas, afirmadas, santificadas, y que se vayan al cielo contigo, a que tener 1000 ovejas que diezmes, que ofrenden, pero que más tarde Dios te diga: pastor, me vas a rendir cuenta de las ovejas que te entregué. Wow. Porque es el Espíritu Santo el que va a traer. Yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y vienen a mí. La oveja escucha palabra de Dios. La oveja de Dios no escucha herejías, fábulas, cuentos. Porque dice la palabra: porque se levantarán falsos maestros, amado hermano, falsos maestros. Y aún en medio de vosotros se levantarán hombres mismos que apartarán el rebaño. Amnón se levantó en medio de la familia, de la realeza del rey David, porque el rey David es la realeza, es el pastor, y el rey David tenía a sus hijos, a sus hijas, pero le salió un hijo rebelde, desobediente, malcriado, aún más enfermo, con pensamientos satánicos, diabólicos, macabros, pero que vestía quizás de lino fino, porque los hijos del rey no visten como cualquier cosa. ¿Y cómo es posible que un pastor no pueda criar a su hijo, no pueda saber criar a su hijo, que dé mal testimonio? Pastor, no puedes criar a tu hijo. Pastora, no puedes criar a tu hijo. Líder, no puedes criar a tu hijo. ¿Y crees que vas a poder criar y ordenar a toda la iglesia? ¿Y qué vas a decirles? ¿Qué vas a responderles? Se te va a caer la cara por los suelos. Y ahí estaba David,
Ahí estaba Amnón en medio de la iglesia, porque Amnón es el que representa la iglesia liberalista. Tamar representa la iglesia que mantiene la sana doctrina, mantiene su postura con uña y con mugre. No, hermano mío, no, hermano de mi corazón, no hagas tal vileza, no me hagas tal violencia, no deshonres a Dios, no deshonres a nuestros padres. Detente, por favor, recapacita, medita, reflexiona, hermano, no cometas el mismo pecado. ¿Hasta cuándo? Vuélvete a Dios, arrepiente de tu maldad. Pero Amnón, no, Amnón a toda costa quería poseerla. Pero hermana, Cristo dijo que iba a venir, no viene. Hermana, esto, la iglesia, hermana, mira, ya aburre ya. En otra iglesia es bonita, hay luces, la iglesia está llena, nuestra iglesia está vacía. No, Tamar, esto, mira, el pastor nos permite andar con pantalones sueltos, anchos, faldas largas. Pero mira ya la otra iglesia, la iglesia liberalista es la que acepta todo, perdona todo. Y así es como Amnón termina tomando a su hermana Tamar. Y lo más triste de todo, como dice acá, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Porque Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Pero Amnón cuando violó a Tamar, el padre de Amnón, el padre de Absalón, de Tamar, cuando se enteró y cuando oyó todas estas cosas, dice que, amado hermano, gloria sea al Señor, luego que escuchó el rey David, solo se enfureció. Sabemos que no tomó ninguna medida de disciplina contra Amnón. No hubo consecuencias escritas según la palabra de Dios. Podemos entender que Amnón pronto recuperó el favor del rey, ya que 2 años después no se dice nada de él. Jesús, cuando llegó a la sinagoga, el endemoniado dice: has venido para destruirnos. Sí, he venido para deshacer toda obra del diablo, para confrontar el pecado, para hablar del infierno, para hablar del pecado, de la santidad. Pero hoy en día ya no vemos iglesia que se predica de la santidad, que se predica del infierno, que se predica del arrebatamiento, que se predica ahora todo es prosperidad, que Dios quiere engrandecerte, que Dios quiere darte lo mejor, una casa, un carro. Pero ¿qué? No quieren dejar ese pecadito, no quieren soltar ese pecadito, pero sí quieren la bendición. Y ahí estaba el rey David, que es el pastor, representa al pastor. No lo disciplinó. Wow, ¿qué? ¿Violaste a tu hermana? Ah, ya. Ay, ¿hasta cuándo? Pastores consentidores como Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida porque Moisés era un consentidor, era un apañador, amado hermano. Y Dios le dijo: ve, sube y mira de lejos la tierra prometida, porque no entrarás. Basta ya de tanto consentimiento. Basta ya de tapar tanto pecado como Elí. He aquí, Samuel, yo haré una gran cosa en Israel, la cual le retiñarán los oídos. Aquel día yo juzgaré la casa de Elí por no haber disciplinado, corregido, amonestado a sus hijos, y aún por el pecado que él sabe que no será expiada ni con ofrenda ni con holocausto. ¿Ah? Y ahí estaba Amnón, hizo lo que quiso, engañó a su padre. Papá, estoy enfermo, dile a mi hermana que venga, que me prepare unas hojuelas, que me las traiga, que me las dé de comer en la boca. ¿Y quién le ayudó? ¿Quién le ayudó? Aleluya, ¿cómo es su nombre? Jonadab. ¿Quién era ese supuesto amiguito? Jonadab. ¿Me lo descubrirás a mí? ¿Por qué ya no comes? ¿Por qué estás postrado en cama?
es que estoy enamorado, enamoradísimo de Tamar, mi hermana. En el lugar de confrontarlo, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Este se hacía pasar por enfermo, pero estaba enfermo desde la planta de los pies hasta la punta de los cabellos. Requete enfermo, con un pensamiento satánico, diabólico, macabro. Amado hermano. Pero ay no, él estaba ahí. Ya mira, vamos a planear. Vas a hacer esto. ¿Cuántos hermanos, hermanas enamoradas del siervo, de la sierva, y están que ahí, bueno, vamos a predicar, luego le decimos vamos a comer, y luego tienen la oportunidad de conversar, de dialogar? Vamos a hacer una campaña y están ahí tratando de alguna otra manera. ¿Para qué? Para que se practique una abominación, un pecado, una abominación. Amado hermano, y ahí está, gloria sea al Señor. David no reprendió, no castigó, no disciplinó, no le llamó la atención a Amnón por lo que había hecho. Pero usted tiene que entender que la paga del pecado es la muerte, y que nada de lo que sucede en esta tierra puede suceder de porque sí, no. Dios lo permite. Aun cuando el diablo pidió para tocar a Job, Dios le dio permiso. Usted tiene que entender eso. Dios le dio permiso, pero Job nunca lo supo. Y ya que David no tomó cartas en el asunto para disciplinar a su hijo, Dios usó de alguna otra manera. Aunque usted no lo crea, tú puedes decir, no, ¿cómo Dios va a usar a su hermano para que lo mate? Dios hace las cosas como quiera. Cuando Dios mandó, cuando Moisés fue creciendo y miró abusando, lastimando a uno de sus hermanos, él siendo príncipe, pudo decirlo, déjalo. No, lo mató. Para que después de eso, cuando salga a la luz su pecado, ya se enteraron. Él salga huyendo al desierto, y en el desierto tenga un encuentro con Dios. Dios, de alguna otra manera, yo entiendo que usó a Absalón por no haber corregido David a su hijo, y porque Absalón se dolió en el corazón por violar a su hermana a toda consta. Y más adelante vamos a estar entrando, pero que no sé por qué Dios lo pone ahora. Y mató a su hermano Amnón. ¿Cómo terminó? Tú te podrás ocultar del pastor, del líder, del mentor, del profesor, del juez, del fiscal, del comandante, del coronel, de quien sea. Pero tarde o temprano, la mano de Dios nos alcanzará. Y le llegó la mano de Dios a Amnón, hijo de David. Lo mataron, porque estaba de más. ¿Has venido para destruirnos? Y Amnón fue destruido, amado hermano. ¿Por culpa de quién? Por culpa del pastor, del líder, del mentor que está a cargo de esa persona. Por no confrontarlo, por no disciplinarlo, por no amonestarlo, por no enseñarle la bendita palabra de Dios. Porque está predicando, ¿qué cosa? Cuentos, fábulas, herejías, palabras dulces a sus oídos, alimentando su ego. ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate. Tamar le reprendió a Amnón, hermano mío, hermano de mi corazón, hermano de mi alma, no hagas tal vileza, echa fuera ese demonio, fuera. Pero Amnón nada. Jesús le reprendió, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe.
cállese la boca. Aquí usted no manda. Aquí el que manda es el pastor. Aquí se dice lo que dice el pastor. Pantalones decentes, faldas largas, sin pintarse, sin ponerse arete, cabello corto. No, pero hermano, no. Aquí la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Que la mujer vista con pudor, no con vestidos ostentosos, ni con perlas, ni con joyas. Así está escrito. A mí no me vengas con que qué. Y si no te gusta, las puertas están abiertas. Y cuando tú hayas reflexionado, hayas recapacitado, vuelve, que las puertas estarán abiertas. Pero aquí nosotros no nos vamos a acomodar a tu evangelio de libertinaje, de liberalismo, a tu evangelio acomodado. No. Aquí te pones en orden, te alineas, las puertas están abiertas. Pero no vas a venir a corromper a mis ovejas. Ustedes están envanecidos. No deberían haberos lamentado y haber sacado al que cometió tal acción. No, lo siento. Una manzana podrida aquí, en mi casa, en mi barrio, en mi vecino. ¡Fuera! ¡Fuera! Se le habla, se le amonesta, se le corrige. Si sigue así, vamos a tomar cartas en el asunto. A su nombre, a su bendito nombre. Aleluya. Jesús le reprendió, hermano. Jesús no le dijo, ya pe papito, ya pe mamita, ya pues hijito, ya pues hijita. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No, Jesús le reprendió, cállese la boca. Y si sigue así, cierre el pico o cierre el hocico. Y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, ¿qué dice la palabra? Salió de él y no le hizo daño alguno. Pero hay iglesias que no quieren que ciertos endemoniados sean libres, hermanos. Ellos quieren vivir con su endemoniado. Porque el endemoniado gadareno en Gadara, de alguna u otra manera, antes que sea libertado, sanado, había gran comercio de mercadería. Pero cuando el endemoniado fue sano, amado hermano, el endemoniado, los cerdos se suicidaron, se mataron, ahora querían matar a Jesús. Lo expulsaban, lo echaban. En el lugar de apreciar a un hombre con sus juicios cabales, amaban más su vientre, cuyo Dios era su vientre, cuya gloria era su vergüenza. No nos interesa que haya sanado, haya limpiado a este endemoniado. Nuestro negocio se fue a la bancarrota. ¡Fuera! ¿Y cuántas iglesias están así? Pastores aguantando a sus endemoniados que viven como uña y mugre con su endemoniado porque trae un sobre de 1,000 soles mensual, 5,000 soles mensual, quincenal, lo que sea. Y están ahí tapando pecado. Como un día fui en una iglesia y como yo tengo ese don de visión, amado hermano, wow, sueño de revelación, y yo no me creo nada. Y yo miraba cómo barrían ahí, toda la basura alrededor y en las esquinas toda amontonada, porque es pecado oculto. Y ese pecado oculto lo tienen, ¿por qué? Para que la oveja no se vaya. Ay, si mis ovejas se vayan, ¿a quién le predico? ¿Ah? ¿Qué tienes tú? ¿Lobos o cabritos? ¿O ovejas? Pues las ovejas oyen su voz, y si no les gusta, se irán. Pero tú no estás para agradar a ellos, tú estás para agradar a aquel que te envió, amado hermano. Y así están ahí, pastores, contentos con sus endemoniados.
Y Jesús le reprendió duramente: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de ellos, salió de él, y no le hizo daño a alguno, amado hermano. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? ¡Wow! El hermano toda la vida ha estado allí, sentado en esa silla, en fornicación, y nadie se dio cuenta. Ese hermano todo el tiempo ha estado haciendo eso y nadie se ha dado cuenta. Y nadie se ha dado cuenta. Pero este que vino de visita, este que vino último, y ya Dios le dio don de visión, don de profecía, don de liberación, don de lengua, anda la masarabaquía, y ordenó al espíritu inmundo que saliese, y salió. Y ahí es donde se origina la envidia, la contienda, la amargura, la división, los celos que encerraron, que vendieron a José. Wow. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con toda autoridad y poder? ¿Qué dice? Poder. Porque el evangelio no consiste en comida, en bebida, sino en poder. Lo que tú predicas tiene que causar milagros, sanidad, liberación. Aún no haya nadie. La palabra que sale por el parlante, la palabra que sale por el audio, por el audífono, tiene que causar milagros, sanidad, liberación, restauración. Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos: salgan fuera, despojaos. Y su fama se difundía día tras día por todos los lugares de los contornos. Aleluya. Y así vemos cómo Jesús entró a una iglesia, a un templo, a un convento, a un lugar sagrado, para enseñarles. Pero mientras que le enseñaba, un hombre con espíritu de demonio inmundo dijo: ¿qué tienes conmigo? Porque el alcohólico, el drogadito, el pandillero, el fornicario, el adúltero, el homosexual que está viniendo haciendo esto a las espaldas, cuando salga la palabra por la boca de Dios como una espada de doble filo, entonces se incomodará. Acán, alaba, glorifica, dale gloria a papá Dios. ¿Por qué ya no cantas? ¿Por qué ya no predicas? Predica de santidad, predica del infierno, predica del pecado. Y ese hermano, cuando suba a cantar al altar, ¿tú crees que va a tener las agallas de querer subir a cantar? ¿Va a querer subir a predicar? Detén tus pies de subir al altar así, en falta. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué se te cayeron los semblantes? ¿Qué le dijo Dios a Caín? Caín, ¿por qué han caído tus semblantes? ¿Por qué estás así? Si hicieres el bien, no serás bendecido, mas si hicieres el mal, he aquí que el pecado está a la puerta. Y con todo esto, lo que le dijo el maestro de maestros, fue y mató a su hermano. ¿Y cuántos hoy, después de este mensaje, van a ir y volver a revolcarse como el puerco, como el cerdo, como el marrano, como el perro que revuelve a su vómito? ¿Cuántos? Le entró por un oído y le salió por el otro oído. Amado hermano, vamos, alaba, canta, glorifica a Dios. Acán. Y Acán, ¿por qué tus semblantes han caído? Porque la palabra es la que efectúa, amado hermano. La palabra es la que va a efectuar, no tu teoría, no tu salamería, no tu palabrería. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a empezar a redarguir, va a empezar ahí a rebobinar. Anda la masara bacota. Ahí. Esa persona
aunque no lo quiera, va a cambiar su semblante, se va a enrojecer. Gloria sea al Señor. Mañana ya no va a venir, ya no va a ofrendar, ya no va a diezmar, ya. ¿Por qué? Porque el pecadito salió a la luz. Y un hombre de Dios que tiene don de discernimiento le dice, porque ya Dios le reveló: cuéntame ahora lo que has hecho. Vamos, cuéntame, confiesa. Tomé el manto babilónico, tomé las 30 monedas de plata, el lingote de oro del enemigo y lo he encubierto debajo de la tierra en mi tienda. ¿Pero por qué has hecho esto? Porque la palabra me entraba por un oído y me salía por otro oído, pastor. Porque venía a mirar a las hermanitas y no escuchar la palabra, pastor. Porque miraba a ver cómo predica usted y no a poner por obra la palabra. ¡Wow! Y todo esto nos ha venido por tu culpa. Pero ya Josué había sido revelado. Ahora el ángel de Jehová te turbe en este día por todo lo que has hecho. Mire, iglesia, remanente, pueblo, amigo, hermana, que estás mirando, que estás oyendo. Acán devolvió el lingote de oro. Acán devolvió las 30 monedas de plata. Acán devolvió el manto babilónico porque le dijo: confiésame lo que has hecho. Pero cuando Dios da una orden, cuando Dios da una palabra, no hay quien pueda irrevocarla. Hasta que no lo quiten, no lo saquen a ese anatema del lugar, del pueblo, no estaré jamás con vosotros. O sea, de alguna otra manera tenían que expulsarlo. Y aquel hombre fornicario en la iglesia de Corintio, Pablo manda que lo expulsen, lo saquen, que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que en el día del juicio su espíritu sea salvo. Pero Acán confesó todo, y ni aun con confesarlo todo salvó su vida ni la de su familia. ¿Y cuál es el tema? Escucha la bendita advertencia de Dios. Detengamos nuestros pies de hacer lo malo, de desear el mal. Pongamos el límite a nuestros malos pensamientos, deseos satánicos, a nuestros malos hechos, a nuestras malas acciones. Amado hermano, ¿y qué pasó? Vinieron los vecinos del pueblo de Israel y lo apedrearon y lo mataron. Así que era por tu culpa. Que todo esto vino por tu culpa. Peleábamos con los enemigos y no los vencíamos. Trabajábamos y en saco roto, porque venían los madianitas, venían los amalecitas y nos robaban. Hasta que Dios levanta un hombre llamado Gedeón. El que siempre que el pueblo hace lo malo, Dios le entrega a sus enemigos. Y luego en medio de la angustia, del dolor, invocan el nombre del Señor. Y Dios envía un profeta, Dios envía un hombre de Dios. Y les dice esto. Y así fue como murió Acán y toda su familia. Por eso yo dije que esto puede terminar en una desgracia. Detén tus benditos pies de la casa de tu vecino. Aún peor si estás atentando con la vida de un hombre de Dios, con un pastor, con un líder. Aún con un hombre, amado hermano, que nunca te ha hecho el daño, nunca te ha hecho lo malo, nunca te ha deseado el mal, y estás que te metas con él. ¿Qué dijo la viuda? ¿Qué dijo el juez injusto? Aún no temo a Dios, no temo a los hombres, pero esta viuda me es hostigante, aburrida, le voy a hacer justicia. ¿Cuánto más no hará Dios justicia por sus hijos que claman, que lloran, que sufren día y noche?
¿no les hará el Padre justicia? ¿Cuánto más? Aguanta un poco más. Aguanta un poco más. Aguanta, soporta. Sigue remando. Sigue remando. No sueltes el arado. No te milites en los negocios de la vida. No te enriedes. Tú, como buen soldado de Jesucristo, varón, mujer de Dios, sufre tus penalidades a sobra de evangelistas. He aquí, yo estoy listo ya, preparado para ser crucificado, dijo el apóstol Pablo. Pero ahí estaba Pablo para amonestar a Timoteo, a Tito y a todos y a cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria sea al Señor. ¿Cómo es posible que hermanos y hermanas en el pueblo de la iglesia del Señor estemos llamando bendición a lo que a otro hemos causado dolor, sufrimiento, angustia, penumbra, lloro, lágrimas? Mira, Dios me bendijo con este carro, Dios me bendijo con esta casa, con esta empresa, Dios me bendijo con esta esposa, pero le quitaste la esposa a otro. ¿Y es bendición? No llame bendición a lo que ahora a otro causaste dolor, sufrimiento. No, amado hermano, la bendición de Dios que tiene para tu vida es la que te va a enriquecer y tú vas a decir: wow, qué paz siento en el corazón. Es la que trae gozo para tu alma. Es la que no añade en ella tristeza, dolor, sufrimiento, lágrimas. No es aquella que te aleja de la presencia de Dios, sino es la que te atrae más y te hace buscar más de Dios. Así que no llame bendición tampoco a lo que te hace sufrir. Aprende a respetar. Aprende a, ¿cómo se dice? A no abusar de la hospitalidad de tu vecino, de tu vecina, de tu amigo, de tu amiga, de tu padre, de tu madre, de tu colega, de tu ayudante en el trabajo, de quien sea, de tu mesera, de tu líder, aún en el gobierno, aún en el gobierno, en el mundo entero. Detengamos nuestros pies porque hallaste miel por causa de una corrupción, por causa de un soborno. Estás recibiendo coima, estás recibiendo, aleluya, estás recibiendo coima, soborno de extorsionadores, de ladrones, de narcotraficantes. Hallaste miel, ya comiste, ya disfrutaste, ya. Basta. No sea que hastiado, no sea que siguiendo por el mal camino, no sea que haciendo lo malo te hasties de ella y la vomites. No sea que hastiado de ella la vomites y luego digas: cómo aborrecí a los que me amonestaban, a los que me corregían, a los que me instruían para mi bien y no para mi mal. ¿A poco no crees que hay un Dios en los cielos que todo lo ve? Que todo está a sus pies. Él mira, Él ve, Él escudriña. Crié hijos y se me rebelaron. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Crié hijos y se rebelaron. Los engrandecí y dicen que ahora yo quiero su destrucción. Aleluya. Ahora dicen que yo quiero su mal. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Aún se rebelarán? ¿Aún os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Aleluya. Crié hijos y los engrandecí, dándole un ministerio que a cualquier otro no le doy, otro que me pide y no lo doy. Pero por gracia y misericordia te di
el ministerio de pastorado y te me has revelado, cambiando mis mandamientos por mandamientos de hombres, cambiando mi altar por una discoteca, por un altar que parece escenario para cantantes y no para adoradores. Se rebelaron. Crié hijos y los engrandecí. Les di una esposa, les di una familia, les di hijos aún siendo estéril. Les di vista, les hice ver, les hice oír. Les levanté del muladar para sentarlo en silla de príncipes. Y se me han revelado. ¿Qué tienes conmigo? Pastor, líder, mentor, Señor, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes con nosotros? Los engrandecí dando una empresa, una fábrica, dándole talleres. Y hoy les digo, den a los pobres, ayuden a las viudas, ayuden a los menesterosos. Y se rebelan contra mí. Y no quieren darle de lo que yo les di. Aleluya. ¿Cuánto Dios estará hablando en esta bendita y preciosa hora linda de la tarde? ¿Hasta cuándo nos rebelaremos ante nuestro Creador, ante aquel que nos formó, nos diseñó a imagen y semejanza? ¡Wow! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo traeremos vanas ofrendas, vanos holocaustos? ¿Hasta cuándo seremos como Caín, trayendo lo que nos sobra? ¿Hasta cuándo ayunaremos por compromiso? ¿Hasta cuándo ayunaremos por convicción y no por amor, sino por recibir algo a cambio? Otros por obligación. ¿Hasta cuándo congregaremos en una iglesia? ¿Por qué? Por costumbre y no con el fin de querer ir y aprender algo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos rebelaremos? Amado hermano, ¿hasta cuándo? Basta ya. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Aún os rebelaréis? Oí tu cielo y tu tierra. Habla Jehová, no habla el predicador, habla Yahweh. Crié hijos y los engrandecí. Aleluya. ¿Cómo podrá decir al barro, el barro a su alfarero, ¿por qué me haces así? ¡Au, me duele! Por ahí no, ¡au, me duele! ¿Cómo podremos decirle al Señor, ¿por qué traes esta palabra? ¿Por qué traes este predicador? Sí, porque ustedes necesitan oír palabra, no cuento, no fábula, no mandamientos de hombre. Ustedes tienen que oír palabra, palabra, palabra. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre. La verdad os sanará, la verdad os curará. Aleluya. Ya se va acabando la batería, amados hermanos. Y estoy al tanto porque no vaya a ser que otra prédica, que siento que Dios se ha movido y pues no vaya a salir el mensaje, amado hermano. Si hay alguien que no quiere que el mensaje llegue a los oídos del creyente y del inconverso, aún del apartado, es Satanás. Satanás levantó tempestad, levantó viento contra la barca de Jesús y sus discípulos para que la palabra no llegara, agadara, alimentara a este endemoniado. Así que basta ya. Aleluya. A ver, voy a ver en cuánto está. A ver un momento. A ver.
Ya no, ya. Ahorita se va a apagar. Así que, amados hermanos, bendecimos cada vida. Amén. Bendecimos cada mente, cada corazón y cada alma de todos y cada uno de ustedes que hayan estado conectados a través de esta transmisión, a través de este mensaje, amado hermano. Esperemos que sea de mucha bendición y esperemos que haya causado un efecto en su vida, un cambio, amado hermano. Amén. Así es mi palabra, dice el Señor, que no volverá vacía a mí, sino que actuará, efectuará para lo que ha sido enviado. Amén. Así que le incentivo a que siga buscando de Dios. Amén. Siga buscando las cosas de Dios. He aquí que Él viene pronto, amado hermano, y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Que Dios me lo bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, bendito y santo Espíritu de Dios. Cuida y guarda cada vida, cada mente, cada corazón, cada alma de todos y cada uno de mis hermanos que se hayan conectado del principio al fin, al final, y aún los que se conectaron a medias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga. Shalom.